Buenas noches, querida iglesia. Qué gusto poder saludarles. Buenas noches, familia. Es un enorme gusto poder estar con ustedes y gracias por acompañarnos en este tiempo. Gracias por todos los que se están conectando y damos gracias a Dios y a nuestros pastores por esta oportunidad que nos permiten de poder estar también aquí delante de ustedes. Y bueno, yo quiero empezar esta charla comentándoles eh, algo que me venía a la mente en estos días y que a quién no le gusta hacer ejercicio para poder tener un mejor estado de salud, para poder verse bien. Yo creo que a la mayoría, si no es que a todos, y esto es muy bueno, pero ¿no te ha pasado o no puede pasar que cuando entras en acción, cuando empiezas con tus ejercicios, ese día a lo mejor te excediste en ellos, te fatigaste y terminas muy agotado, que no puedes casi ni levantarte para ducharte o para cambiarte? Qué cosa tan tremenda ocurre ese primer día. Pero antes de que siga relatándoles, acompáñenme a orar, por favor, para que podamos poner en las manos de Dios este tiempo, ¿sí? Acompáñenme. Señor, te damos las gracias a ti, precioso Dios, porque eres tú, Señor, en medio de nosotros, porque es tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Señor, dirige este tiempo. Amado Espíritu Santo, sé tú hablando a nuestras vidas, sé tú hablando primeramente a mi vida con todo esto que tú hablas en tu palabra, Señor, y que sea motivo para que podamos caminar conforme a tu voluntad, Señor. Que sea ese motivo para que podamos mantener nuestra mirada fija en nuestro Señor Jesucristo y buscar la manera de imitarle a Él, de ser como Él, de poner nuestra voluntad en la suya para que sea conforme a su plan. Y todo esto lo oramos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Pues bien, mis amados, yo les comentaba, les hacía esta referencia porque eh, es algo difícil ese primer día que empiezas a hacer tus ejercicios y terminas, como te decía, tan agotado. Híjole, qué tremendo sería que llegas a casa y no tienes ni las fuerzas para ducharte y en una de esas te llegas a acostar así de plano, de tan cansado que terminaste. Pues esto no es nada agradable, mis amados. Y tal vez eh, eh, este ejemplo yo creo lo vamos a ir entendiendo más adelante. Pero quiero hablarte de una de las enseñanzas que Pablo da en una de sus epístolas. Y esta enseñanza está dirigida a un grupo muy selecto de creyentes, a un grupo en el que ya habían sido convertidos, ya habían recibido a Cristo y como te decía, por lo tanto eran fieles creyentes. Y vamos a ver con estos versículos que definitivamente, si te suena familiar el contexto, mi amado, de esta carta, de esta epístola, es que no es coincidencia, mis amados, es que esta carta también fue escrita para nuestro tiempo, mis amados. Y esta palabra está en Efesios capítulo 4, versos del 17 al 24. Y tal vez son muchos versículos, pero quiero solamente detallar algunos. Y mira, Pablo nos habla de esa unidad con Cristo, de esa unidad que los fieles deben de tener con la iglesia y ser uno con Cristo. Y Pablo dice, empieza esta carta, empieza este capítulo, empieza narrándolo de esta manera.
les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. El versículo 3 dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y Pablo nos dice aquí, esfuércense. Y yo leí un poco la traducción de esta palabra, esforzarse, poner ahínco. Y viene todas son raíces griegas, vienen del griego de esforzarse, viene de ex, que significa hacia afuera, y forzar del latín fortis, que significa fuerte. Entonces, lo que significa es que debemos fortalecernos con ánimo, debemos forzar hacia afuera, debemos hacer aquello que nos cuesta trabajo. Y yo lo diría de esta manera, es oponer resistencia a las cosas que no vienen de Dios. Y leía esta otra definición de un predicador y que la verdad me encantó, me gustó mucho. Dice, esforzarse es confiar en el Señor como nuestra verdadera fuente de fortaleza. Está interesante esta definición. Y lo que debemos entender, algo muy importante, cuando nos habla de esforzarnos, y dicen allí los versículos que nos esforcemos por mantener el vínculo, dice, con el Espíritu de Dios. Y ese vínculo, dice más adelante, es el vínculo de la paz, dice allí los versículos. ¿Y cómo podemos lograr esto, mis amados? Pues debemos imitar a Cristo, debemos ser como Cristo. Necesitamos ser pacíficos, necesitamos ser tranquilos, sosegados, necesitamos mantener la calma y que el ambiente que nos rodea que no nos llegue a alterar. Necesitamos mantenernos ecuánimes en esos momentos, cuando hay un ambiente adverso a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y los siguientes versículos que menciona este capítulo, pues como les decía, llaman a esa unidad y dice, el llamado que hace el Señor es hacer un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, a alcanzar esa gracia y esos dones que el Espíritu Santo imparte y que son para prepararnos, para hacer esas buenas obras que quiere el Señor. Y además, esos dones nos dan madurez como cristianos, nos dan solidez. Dice el versículo 14, de tal manera que ya no seamos movidos por doctrinas y falsedades del mundo, como cuáles, como el pecado, mis amados. Y de este modo llegamos a más o menos a un tercio de esta epístola, la porción de esta epístola, y que nos habla una serie de exhortaciones y que vienen más o menos del versículo 17 en adelante y que nos mandan a vivir como hijos de luz. Y bueno, yo quiero hacer aquí un paréntesis, amada iglesia, porque hablamos del sistema del mundo, hablamos de todo lo que nos rodea, hablamos de la sociedad, hablamos de la educación y muchas de estas situaciones pueden ser desafiantes, pueden ser desconcertantes para nosotros porque incluso inculcan cosas que son contrarias a ellas mismas. O sea, la educación a veces puede inculcar cosas que no tienen valor. Me explico. Y más, cuánto más son enseñanzas o son cosas que van en contra de Cristo, mis amados. Definitivamente hay una corriente en contra de la iglesia y en contra de las cosas de Dios. Y yo me quedé pensando en esto y quiero poner esta reflexión aquí, mis amados.
que pueden decir que sí creen en Jesús, pero no hay sometimiento a la palabra y se dejan llevar por las corrientes del mundo. Miren, por ejemplo, celebrar una boda del mismo sexo. Hace unos días, en el mes de febrero, vimos allí cómo precisamente en Boca del Río, cómo se celebraron las bodas comunitarias, es decir, fueron muchas bodas las que se celebraron allí. Pero desgraciadamente también le dieron apertura a esas bodas o matrimonios o como se llame, igualitarios, que son entre hombres o entre mujeres, mis amados. Y yo escuché a un sacerdote hablarles fuertemente a estas personas y él les decía, si quieren hacerlo, pues es bajo su responsabilidad. Dice, la Biblia habla que es un hombre y una mujer. Dice, pero si quieren hacerlo, es su responsabilidad. Dice, pero vendrá el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y vendrá juicio para ese entonces. Yo me quedé asombrado, pero a la vez dije, Señor, wow, de esa manera tenemos que hablar el Evangelio, de esa manera tenemos que hablar tu palabra, porque va a haber momentos en los que tu palabra incomode, pero así tiene que ser, mis amados. Dice Efesios 4, versos 18 al 19, dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen obscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Dice el 19, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Tremenda esta palabra. El versículo anterior, en el versículo 17, dice, así que les digo e insisto esto en el Señor, y dicen los versos 20 y 21, no fue esta la enseñanza, que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Y miren, Pablo no le está hablando a los incrédulos. Pablo le está hablando a los efesios, a la iglesia de Éfeso. Y Pablo se refiere a los cristianos que estamos viviendo en el sistema del mundo, mis amados. Miren esta otra cita, primera de Pedro 2, verso 11, dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Pablo no les está dirigiendo un simple consejo a los efesios. Pablo les está llamando la atención en una manera muy fuerte. Les dice, esto les digo e insisto en el Señor. La iglesia de Éfeso fue una iglesia que empezó esa buena carrera, mis amados, pero la ubicación que tenía esa iglesia era un puerto, había una metrópolis en ese puerto, era un puerto ubicado en el lugar de Asia, había mucho intercambio de política, mucho intercambio comercial, había muchas cuestiones políticas que se daban allí en ese lugar y esto definitivamente tenía una influencia. Había también intercambio religioso, venían, seguramente llegaban gentes de otros lugares que traían sus propias ideas, sus propias ideologías y trastocaban el entendimiento de aquellos creyentes, de aquellos cristianos en esa iglesia, mis amados. Y definitivamente el cristiano, no puede seguir el patrón del mundo, mis amados.
hemos experimentado el milagro de que Jesús venga a nuestras vidas. Hemos recibido la salvación de parte de Él. Dice el verso 17, dice Pablo e insiste, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, dice su palabra. Yo quiero comentarles que cuando recién había recibido a Cristo en mi corazón, aún traía mucha carga del pecado encima, mis amados. Aún traía esos pensamientos, esa forma de ser, esa forma de expresarme. Traía yo todo eso aún encima. Y miren, definitivamente solamente Jesús puede lavar nuestras vidas, solamente Jesús puede obrar en nuestras vidas para transformar nuestro entendimiento, mis amados. Y a veces puede ser difícil por esa influencia y todo lo que el mundo ejerce sobre nosotros. Pero Pablo nos dice, no vivan más con pensamientos frívolos. Necesitamos entonces entender que necesitamos pensar de una manera diferente, de una manera distinta a como lo hace el mundo. Aquel que convive con el pecado tiene un pensamiento vano, tiene un pensamiento vacío, mis amados. No es capaz de razonar y tiene el entendimiento entenebrecido. Miren, en el verso 18 lo menciona, y no se trata de exhortarnos a hacer algo diferente, no se trata necesariamente de una acción, sino es algo mucho más profundo a lo que nos llama Pablo en esos versículos, porque es un llamado a cambiar toda la vida de los pensamientos, toda esa vida de pensamientos que traemos, mis amados. Miren, el que engaña a su pareja, el que vive en mentiras a cada momento en su boca, el que hurta porque desea aquello que no le pertenece, todos estos ejemplos, todos ellos tienen el entendimiento obscurecido, mis amados. No tienen razonamiento para darse cuenta del error en el que están viviendo y que están cometiendo pecado. Y aquí viene la parte medular, mis amados, porque cuando deciden volverse a Cristo, se van a enfrentar con esta situación y deben estar dispuestos a alterar de una manera drástica toda su perspectiva, todo aquello que en lo que vivían antes y todo lo que conlleva en esa manera de actuar, mis amados. Aún tienen todos esos pensamientos, todos esos conceptos, ideas, recuerdos, incluso emociones con las que tienen que estar trabajando. Y definitivamente solo con la ayuda de Cristo que pueden ir siendo lavados, que pueden ir desechando todo esto, mis amados. Entonces, estos versículos del 17 al 19 nos dan 4 puntos y yo quiero que los consideremos porque más adelante vamos a ver otros 4 puntos en los siguientes versículos que nos hablan lo que debemos hacer. Pero por lo pronto estos nos dicen, andan en la vanidad de su mente, no tienen entendimiento y por lo tanto hay dureza en su corazón para recibir la salvación que proviene de Dios. Se han vuelto insensibles con la gravedad del pecado y se entregaron a la inmoralidad y no dejan de cometer toda clase de pecados de forma descontrolada. Pablo les dice en el verso 20, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Y el énfasis que pone Pablo es en esa manera de andar, es en ese estilo de vida.
en esa forma de pensar de los no creyentes, de aquellos que viven en el pecado. Pero para nosotros, mis amados, dice la palabra que en esta nueva profesión que ahora tenemos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, debemos dejar esa vestimenta, debemos dejar todo aquello. No podemos vivir así. Necesitamos poner todo esto en oración, poner en oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, que mude esas viejas vestiduras, mis amados. Yo te decía ahí al inicio, hacía una comparación con un ejemplo un poco, un poco burdo, a lo mejor trataba yo de comparar como cuando uno hace ejercicio y termina tan agotado y no tiene uno ganas ni de ducharse en ese momento, pero pues eso no es algo agradable definitivamente. Pues mira, de la misma manera, de igual manera, la condición que pone el pecado en nuestras vidas y en nuestra alma ejerce un daño, nos hace daño, mis amados. Miren, yo meditaba en esto porque es bien importante. Se pierde la vergüenza, se pierde la sensibilidad humana, el respeto por la dignidad, mis amados. Hay una conciencia, hay un entendimiento bloqueado. Bloqueado, es nulo completamente el entendimiento y no permite incluso a veces diferenciar lo bueno de lo malo. Y si bien es cierto, mis amados, que nosotros hemos sido llamados a compartir del Evangelio, lo primero que debemos hacer es afianzarnos nosotros en él, mantener nuestra mirada fija en nuestro Señor Jesucristo y poner nuestra voluntad en Él para que Él vaya obrando conforme a su perfecto plan, mis amados. Dice su palabra en los versos 20 y 21, dice que no hemos aprendido así de Cristo, hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y a partir de ese momento, en los versículos 22 al 24, le habla unas palabras que son el mensaje central que Pablo quiere darles a estos creyentes. Dice de la siguiente manera: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, mis amados. Esta es la Nueva Versión Internacional, por eso la escuchamos un poquito diferente, pero el mensaje es el mismo, mis amados. Nos habla a que como creyentes debemos despojarnos de esas viejas vestiduras. Cuando queremos ponernos una ropa nueva, no nos dejamos la ropa vieja, ¿verdad? Nos quitamos esa ropa vieja y nos ponemos esa nueva vestidura, mis amados. Somos llamados a ser radicalmente diferentes de como éramos antes. Y aquí es donde te menciono ahora 4 puntos que debemos hacer, que debemos considerar y llevar a cabo. Dice: despojarnos, renovar, vestirse y desechar. Cada uno de ellos lo menciona en uno de los versículos del 22 al 25. Te los repito: despojarnos, renovar, vestirse y desechar. Miren, Romanos 6, versos del 6 al 8 dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado.
Y dice el verso 7, porque el que muere queda liberado del pecado. Gracias, Señor. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Qué gran mensaje en estos versículos, amados, porque nos dice que morimos en Cristo al pecado, pero renacemos con Cristo para una vida nueva. Cuanto más confiamos en Él, más nos despojamos de esa vieja vestidura. Cuanto más creemos en Él, más nos vestimos de esas vestiduras de gracia y de justicia que Él nos da. Y yo creo definitivamente que Dios cumple su palabra, mis amados. Y nos queda un trabajo por hacer a nosotros, que es ir desechando todo aquello que teníamos en esa vida pasada. Y este es el plan, mis amados, esta es la clave que Dios nos da. Necesitamos imitar a Cristo, como les decía. Y yo sé que esto a veces puede parecer como algo inalcanzable, como algo que no vamos a poder hacer, mis amados, pero necesitamos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, porque Él es el que nos va a ayudar a parecernos más a Cristo. Necesitamos poner nuestra voluntad en Él, necesitamos morir a nuestro viejo yo y poner acción en lo que el Señor nos está hablando. Y esto lo digo porque los siguientes versículos son una serie de consejos que Pablo le da a la iglesia de Éfeso, que Pablo les da a esos creyentes, y yo creo que son muy importantes porque son como pequeños pasos que podemos ir dando cuando empezamos en esa vida de cristianos y que a través de ellos vamos a ser renovados, mis amados. Y miren, yo se los quiero mencionar muy brevemente. El verso 25 dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y miren, la mentira es una práctica muy común en el humano, mis amados. Y a veces la frase dice, una mentira blanca no le hace daño a nadie, una pequeña mentira. Pero esa pequeña mentira se puede hacer una mentira muy grande, una bola de nieve, mis amados. Y al final, de todos modos, sea pequeña o sea grande, sigue siendo pecado. Recordemos que Satanás es el padre de toda mentira. Entonces, el mentir destruye esa unidad en el cuerpo de Cristo, esa unidad con el Espíritu Santo. Y aquí te menciono diferentes formas de la mentira. Mira, el engaño, la hipocresía, el exagerar, la falsedad, todo ello son diferentes formas de la mentira y todo ello debemos irlo desechando. Si somos llamados a transformar nuestro entendimiento, debemos dejar de mentir y debemos vivir conforme a la verdad de Dios. Decía nuestro Señor Jesucristo, decir sí cuando sea sí y no cuando sea no. Muy simple, mis amados. Versos 26 y 27 dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El enojo viene como consecuencia de recibir una ofensa, cuando somos ofendidos y sobre todo en el amor propio. Ahí es cuando más le duele como ser humano, ahí es cuando más ocurre que puede uno dar entrada al diablo y puede uno dar paso a la ira. Esa acción tiene el enojo, tiene la ofensa sobre nosotros. Yo recordaba al leer estos versículos, estas palabras, yo recordaba una ocasión, estando trabajando en el turno nocturno,
Era un 24 de diciembre y mi compañero de esa guardia me dijo, ¿sabes qué? Me voy a quedar a cenar con mi familia, pero llego más al rato, en un rato llego. Yo dije, ok, va. A veces, bueno, hacíamos esos convenios entre compañeros, ¿no? Oye, voy a llegar un poquito tarde, bueno, pero era un 24 de diciembre, mis amados. Pasaron las horas, mis amados, y fue llegando después de la medianoche. Yo estaba para ese entonces, honestamente se los confieso, yo estaba fúrico, enfurecido. Y cuando llegó, uy, empecé a regañarlo, a llamarle la atención, a descargar toda mi ira en él. Pero recuerdo perfectamente que estaba yo empezando mi camino en Cristo. Y tomé la decisión en ese momento de desechar la ira, de hacer el enojo a un lado y en lugar de eso, algo que te va a causar asombro, decidí darle las gracias porque había llegado. Sí, así como lo escuchan. Decidí agradecerle el que hubiera llegado porque había mucho trabajo y no venía mal una mano más para poder sacar todo el trabajo y al final, bueno, pudimos trabajar agradablemente el resto de la jornada. Pero una clave, mis amados, la decisión. Decidí dejar a un lado la ira. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Continuando con los otros versículos, como les decía, como consejos que Pablo da, dice, el que robaba que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Como cristianos necesitamos entender que hay un respeto por lo ajeno, que no podemos envidiar aquello que no tenemos, que no podemos tomar algo que no nos pertenece. Incluso yo creo que el nivel de moralidad que un creyente debe tener debe ser muy alto. Y más aún dice el versículo que si trabajamos, Dios nos enseña, miren amados, Dios nos enseña a no ser egoístas y nos dice que compartamos con aquellos que necesitan. Verso 29 dice, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Nuestro lenguaje debe ser para edificar, debe ser para afirmar, debe ser para levantar a la otra persona. No deben salir palabras corrompidas de nuestra boca. Deben ser palabras de bendición, mis amados, las que salgan. Dice Santiago 3, 9, 11, dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Necesitamos guardar nuestra boca, guardar nuestra manera de hablar y que de nuestra palabra sean palabras que edifiquen. Debe ser lenguaje que edifique. El verso 30 dice, no agravien al Espíritu Santo con el que fueron sellados para el día de la redención. Te hablaba yo de ese vínculo que debemos mantener con el Espíritu Santo, pero ¿cómo agraviamos al Espíritu Santo cuando no hacemos conforme a su voluntad, cuando nos encaminamos hacia cosas diferentes, cuando nos encaminamos hacia el pecado? Definitivamente nuestra conducta tiene una estrecha relación, ya sea con agradar o con entristecer al Espíritu Santo. Y además perdemos oportunidad porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a ser transformados. Entonces necesitamos mantener esa unidad con Él.
Y finalmente versos 31 y 32 dice: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Querida iglesia, la única manera que tenemos para ser renovados en nuestro entendimiento es seguir todos estos consejos que Pablo nos da. Todos estos versículos nos hablan de una forma práctica que debemos llevar a cabo, y de ese modo vamos a ir caminando conforme a su palabra, conforme a su voluntad, y nuestro entendimiento va a ir siendo cambiado. Ese chip de ese viejo yo va a ir siendo cambiado, mis amados. Y también Dios va obrando en nuestros corazones de esta manera. Jesucristo llevó ese amor por nosotros hasta las últimas consecuencias, mis amados. Jesús se entregó por nosotros allí en la cruz y ganó gracia y ganó misericordia para nosotros. Necesitamos permitir que ese amor de Cristo transforme nuestras vidas y a la vez transforme también nuestro entendimiento. Si es la primera vez que tú estás viendo un mensaje como estos y no has recibido a Cristo, invítale a que venga a tu corazón, invítale a que entre a tu vida y que transforme todo tu entendimiento. Y si ya estás caminando en Cristo, pídele al Espíritu Santo, mi amado, que nos ayude para que podamos ser llenos de Él, llenos de ese nuevo entendimiento. Vamos a orar para terminar este tiempo, mis amados. Amado Señor, te damos las gracias, precioso Dios. Gracias porque tu palabra es eficaz a nuestras vidas. Tu palabra nos habla de todas estas acciones que debemos llevar a cabo para que nuestro entendimiento sea renovado, para que no sigamos con esas viejas vestiduras, sino podamos ponernos verdaderamente esos ropajes nuevos que Cristo ya ganó para nosotros. Amado Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos. Esta palabra habla a los creyentes principalmente, también a los no creyentes, pero esta palabra nos anima a que mantengamos nuestra mirada fija en nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra nos habla de que a veces podría ser difícil dar ese cambio 180 grados, pero nos habla de todos estos pasos que podemos llevar a cabo, por así decirles, y que Dios va a ir obrando en nuestras vidas, que Dios va a ir transformando nuestra manera de pensar y la va a transformar para que sea conforme al corazón de Dios, conforme a la manera de pensar de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos, te pedimos que vengas de continuo cada día en nuestras vidas y que nos ayudes a caminar con este entendimiento. Espíritu Santo, yo te pido para que seamos como esa iglesia que se mantuvo firme hasta lo último, que podamos ser parte de la amada, de esa amada novia a la cual tú te presentaste, amado Jesús, y a la cual tú has de desposar en ese día de tu segunda venida. Ayúdanos, amado Jesús, ayúdanos a ser esa iglesia firme, esa iglesia que camina en medio de este tiempo y que puede dejar huella, que puede impactar a la sociedad, que puede impactar a las siguientes generaciones. Gracias, amado Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.
Amén, amada iglesia. Pues muchas gracias. Gracias por haberse conectado. Gracias por compartir este tiempo con Amistad Boca. Gracias porque recibimos este mensaje en nuestros corazones. No me resta más que recordarles nuestras reuniones en los dos horarios y también seamos generosos para estar diezmando y ofrendando. Ahí van a poner las formas como pueden hacerlo. Dios les bendiga, mis amados, que tengan una excelente noche.